¿Cómo estás? Dios te bendiga, queridos hermanos de la Iglesia Triunfantes. Estamos un sábado más para compartir la hermosa palabra de Dios. Y esto es tan importante que estamos estudiando y compartiendo, que es algunos pasajes del libro de Job. Hemos aprendido muchísimas cosas realmente actuales que nos están siendo de tanta fortaleza en estos tiempos difíciles que estamos atravesando. Así que prepárate, juntate a tu familia y abrí tu corazón para escuchar lo que Dios te va a hablar a través de su palabra. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes
estamos viviendo tiempos donde el mundo entero está siendo sacudido por noticias y a veces escuchamos preguntar ¿dónde está Dios? ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan? En el capítulo 1 y 2 de Job vemos que en una breve lectura, que no nos tarda más de un minuto, una vida entera se desmorona. A veces puede pasarnos que tarda un montón de años construir una vida, un proyecto, una familia, y de repente es atravesada por una crisis, por una enfermedad, por una tragedia, y parece que todo se cae, que todo se derrumba y no encontramos explicación, o a veces, peor aún, queremos encontrar explicaciones que no satisfacen o que no coinciden con lo que Dios piensa. Nosotros podemos ver en los amigos de Job explicaciones que tal vez no llegaban a satisfacer al que estaba sufriendo de verdad. Podemos ver varias perspectivas o varios puntos de vista que tuvieron estos consejeros o esta gente que estuvo cerca de Job cuando le tocó atravesar su tragedia. En primer lugar estaban los superficiales, que decían, bueno, esto le está pasando a otro, o esto pasa en otros lugares lejanos, esto no me puede pasar a mí, esto no le puede pasar a alguien que confía en Dios. Se desentiende del que sufre, como le decían en los tiempos de Jesús, alguno de sus familiares habrá pecado y por eso le toca estar atravesando por esto. Son respuestas que no se comprometen con el que sufre y lo pasan por encima. En segundo lugar, encontramos respuestas hipócritas, respuestas que parecen salir más de la boca de alguien que no tiene fe que de alguien que profesa tener fe, respuestas que quieren justificar acciones humanas o deficiencias humanas y que lo dejan a Dios a un costado. Y casualmente estas respuestas hipócritas son las que tal vez son personas que oran para comer y oran por un día de sol cuando se van de vacaciones, pero cuando llega el momento de la enfermedad se asustan y tienen temores y tienen dudas, como tiene cualquier incrédulo. Y en tercer lugar podemos encontrar respuestas argumentativas, respuestas que dicen, bueno, esto pasa porque tal ciudad dejó de lado a Dios, o esto pasa porque hicieron un evento que desagradó a Dios. En una ocasión le preguntaron a un famoso cristiano por qué sucedían esas cosas malas en su país, y él dijo, bueno, lo que pasa es que dejaron a Dios de lado, sacaron a Dios de las escuelas, y entonces ahora viene a consecuencia todo esto. Y nosotros podemos interpretar, entonces Dios se enoja y retira su mano y pasan cosas malas, y nos confunden este tipo de argumentos, como los que decían los amigos de Job para explicar por qué le pasaban las cosas que le pasaron a Job. Los amigos de Job hasta llegaban a acusarlo y decir que todo lo que le había pasado a Job era porque él no era tan íntegro como decía ser. Y hay algunos principios bíblicos que me gustaría compartir para que podamos conocer a Dios en medio de estas cosas que suceden y que a veces no llegamos a entender. En primer lugar, que el sufrimiento siempre estuvo sobre la tierra y siempre está sucediendo, no es algo novedoso que de repente haya una tragedia en un lugar. Hoy las redes sociales y la comunicación hace que nos enteremos de tantas más cosas que las que siempre sucedieron, pero el sufrimiento estuvo siempre en la tierra y no es algo novedoso que tendría que sorprendernos. En segundo lugar, saber que este mundo caído no es el mundo que Dios planeó desde el comienzo de la creación. Cuando Él creó al mundo y creó al ser humano y creó la naturaleza, no la hizo para que esté en la desgracia y en la catástrofe y en los desastres naturales que vivimos hoy. En Romanos 8, 18 al 25, después lo pueden leer completo, dice que sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria venidera, y que la creación gime y que los hijos de Dios también lo hacemos, porque sabemos que no es el deseo de Dios el castigar y el hacer sufrir a su creación.
Y dice que nosotros hoy sabemos que estas cosas están pasando, pero que la creación gime como de angustia, como si tuviera dolores de parto. Pero nosotros tenemos las arras, tenemos el Espíritu Santo que nos revela o nos hace saber que hay un futuro glorioso que nos está esperando y que no es esto el plan perfecto que Dios tenía. En Job 37 podemos ver que Dios es el Señor de toda la creación y Él es el que maneja todas las cuestiones naturales, todos los fenómenos, todos los vientos, todas las nieves. Dice en Job 37 que Él ordena que caiga la nieve, Él hace que tengamos calor, que tengamos frío, Él le pone límites al mar, Él hace las tormentas, Él hace los truenos, Él es el que tiene los depósitos de vientos, y es maravilloso saber que Dios es el que genera todo esto y el que también le pone un límite. Entonces nosotros podemos ver que Dios nunca pierde ni cede el control de la naturaleza a nadie. Él es el soberano y el que sabe por qué y cuándo suceden las cosas. Y como tercer principio bíblico tenemos que saber cómo es el carácter de Dios. Dios es soberano y Dios es amor y Dios quiere salvar a todos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y Él es digno de toda nuestra confianza y de depositar nuestra esperanza en Él. C.S. Lewis escribió que Dios susurra en nuestra comodidad, nos habla en nuestra conciencia y Él grita en la calamidad. Y en este tiempo de tanta corrupción, de tanta violencia, de tanta perversidad, Dios levanta la voz, a veces con cosas naturales, para que nosotros levantemos la mirada al cielo y estemos atentos a lo que Él nos quiere enseñar. Y el dolor es un megáfono de Dios para que la humanidad lo escuche. Dios tiene un colmo, Dios tiene un límite y a veces ese colmo de maldad se va alcanzando y Dios es el que decide cuándo este tiempo va a terminar. Entonces, ¿qué podemos aprender del libro de Job? ¿Qué podemos sacar como enseñanza para nosotros hoy? En primer lugar, como todas las tragedias y como todas las cosas drásticas en nuestra vida, nosotros podemos separar lo que es importante de lo que no es importante. A veces, cuando todo está bien, le damos tanta trascendencia a cosas que realmente no lo merecen. Y en los momentos de debilidad, en los momentos de enfermedad o de estar cercanos al umbral de la muerte, nosotros podemos entender lo que realmente es importante y lo que no es importante. En segundo lugar, los actos divinos o las cuestiones que sobrepasan o que se salen de nuestro control nos hacen poner el orden de prioridades en el que realmente tiene que estar. Y en tercer lugar, nos dan una perspectiva correcta de la vida, de lo rápido que pasa la vida, de lo breve que somos, de la fragilidad que tenemos como seres humanos. Cuando vemos alguna tragedia, alguna situación inesperada, nos podemos llegar a preguntar, yo estuve ahí hace poco tiempo, podría haberme pasado a mí, o podría haber habido algún familiar mío en ese lugar, y sin embargo Dios nos guardó, y sale de nuestro corazón una gratitud, pero también una duda. ¿Qué pasaba si esta tragedia me atravesaba a mí? ¿Cómo estaría yo preparado para resistir una situación así? Y la pregunta que tenemos que hacernos cuando vemos las situaciones dolorosas que suceden en el mundo es ¿estamos listos para ese día? ¿Estamos listos para el día que nosotros tengamos que partir? ¿Pensamos que es algo que está lejano y que no nos va a pasar? ¿O realmente estamos preparados para cuando llegue ese día? Y Dios no nos promete la ausencia de tormentas y la ausencia de dolor, pero Él sí nos promete que va a estar con nosotros en medio de la tormenta. Me acuerdo cuando me tocó atravesar a mí una tormenta muy profunda en mi vida en el año 2010, yo hubiera querido que esa tormenta sea solamente una amenaza y que pase rápido o de manera superficial, y sin embargo me tocó atravesar por un túnel oscuro de
bastantes meses de un tratamiento invasivo, de dolor o que me traía pérdida de cosas, y sin embargo en ese momento fue uno de los momentos de mi vida donde yo pude sentirlo a Dios más cerca que nunca. Como pudo decir el mismo Job, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y nosotros en medio de esa tormenta y de esa dificultad a veces podemos sentir hasta gratitud a Dios, porque podemos ver la grandeza y la fortaleza y la fe que realmente funciona en esos momentos de que no hay tanta explicación para dar, sino solamente como decía Jesús en Mateo 25, cuando uno ve a alguien tener necesidad o tener hambre o padecer tragedias, hay que estar al lado del que necesita y hay que acompañarlo, y cuando lo hacemos, lo estamos haciendo a Jesús. Y cuando Él en Mateo 25 dice que en ese gran día Él va a venir y va a ser sentado como rey y va a poner a unos a la derecha y a otros a la izquierda, y Él lo que nos va a diferenciar es haber tenido en el corazón esa comprensión de que a veces Dios no necesita que nosotros lo defendamos, necesita que nosotros tengamos misericordia del que sufre, tengamos compasión, demos lo mejor de nosotros, hagamos el bien al que lo necesita, porque podemos estar haciéndolo al mismo Jesús. Y que estos tiempos de reflexión nos lleven a ser personas que están más cerca de Dios, que el sufrimiento o que las dudas o que los temores o las cuestiones de la naturaleza nos lleven a levantar nuestra mirada y a poder clamar a Dios. Como decía Isaías, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque Él está cercano y Él quiere acompañarte y abrazarte y revelarte quién es en medio de la tormenta. Que en este tiempo podamos reflexionar y podamos sentir a Dios más cerca que nunca y podamos tener reverencia de saber que Él es el que está al control y Él es el que decide dónde pasaremos la eternidad. Que podamos estar más cerca suyo y que podamos ser testigos de que Él nos acompañó cuando nos tocó pasar el momento difícil. Que Dios te bendiga y pronto nos vamos a estar viendo. Bueno, ya finalizando, queremos recordarte los días miércoles, 20 horas, que te conectes. Estamos estudiando poner la mirada en las cosas de arriba, temas realmente muy, pero muy lindos, que nos desafían, que nos dan esperanza, que nos dan fe. Así que te esperamos. Conectate el próximo miércoles a las 20 horas. También los días viernes, 21 horas, nos reunimos para orar por estos tiempos difíciles, por tu familia, por la iglesia, por todo lo que está, por todos estos momentos difíciles que estamos atravesando a nivel mundial. Así que anotate que necesitamos orar a Dios. Y también una hermosa noticia: el próximo sábado, primer sábado de julio, regresamos con nuestras reuniones presenciales, con los protocolos como veníamos haciendo. Así que anotate, seguinos en las redes para saber todos los detalles de cómo será el próximo sábado. Que el Señor te bendiga y tengas una hermosa semana.